Bien, buenas tardes a todos y a todas. Lamento no poder hablar en Darija, me gustaría, pero no. Y me han dicho que hay traducción del español, por lo tanto, digamos, utilizaré mi lengua. Y, en primer lugar, quería hacerles comentarios previos, y es explicarles que yo trabajo en una fundación privada sin ánimo de lucro, que es una fundación que forma parte del mayor grupo de comunicación de prensa, radio y educación del mundo en lengua española y en lengua portuguesa, y que tiene su ámbito de actuación en todos los países de América, en los cuales habla español y portugués, y en España y Portugal. Por lo tanto, la experiencia que les voy a trasladar va a ser una experiencia referida en buena parte no solamente a dos países europeos, sino a América Latina, desde México hasta Argentina. En segundo lugar, esto es, digamos, una relación de una fundación que se dedica a apoyar a los gobiernos en procesos de mejora de la educación, a todos los gobiernos de los países donde tenemos actividad, que son los que decía antes de América y Europa, y en relación muy estrecha y muy directa de colaboración con la OCDE y con la UNESCO. Encontrarán entonces ustedes muchas referencias a estos dos organismos. La introducción se centra en esa pantalla, en esa imagen. Se centra en los alumnos, que son los protagonistas absolutos de la educación, y en las competencias, que son aquellas que le van a dar más posibilidades de empleo y de bienestar. En primer lugar, ¿por qué son importantes las competencias? Son importantes porque, como dice una publicación de la OCDE, cuya portada está ahí, tienen ustedes ahí, esta publicación dice que las competencias son la divisa global del siglo XXI. Es el mayor valor que podemos dar a nuestros jóvenes y es el instrumento más poderoso para que tengan acceso al empleo y bienestar. En ese gráfico, en primer lugar, se ve que las competencias son necesarias para el crecimiento económico. En un gráfico muy sencillo en el cual se ve la evolución del crecimiento económico de una serie de países, de regiones del mundo, en los cuales, por una parte, la parte de abajo, se ven las puntuaciones obtenidas en pruebas de evaluación externa estandarizadas y, por otra parte, el crecimiento condicional económico. La región que mejor y más ha aumentado en competencias es Asia y la que más ha crecido en su economía, después la zona europea, después África, el norte de África y Oriente Medio, junto con los países de la Commonwealth, y por detrás está Latinoamérica y el África subsahariana. La relación directa entre competencias y crecimiento económico es una evidencia, como se demuestra en este estudio de la OCDE. Pero las competencias también sirven para mejorar la equidad y la cohesión. Las competencias justifican, el tener o no tener mejores competencias justifica claramente unas desventajas sociales. Desventajas sociales que tienen que ver con el bienestar de las personas. En ese gráfico de ese estudio también de la OCDE se ve cómo aquellas personas con más bajas competencias, a la derecha de la imagen, tienen hasta el doble de posibilidades de vivir peor, de vivir subvencionadas, de vivir sin empleo, que unas personas que tienen buen nivel de competencias. Pero no solamente es una desventaja de tipo laboral y económico, también es social. En el siguiente gráfico vemos claramente cómo las personas con bajas competencias son personas que tienen peor salud, que son más propensos a creer que la gente les trata mal, son menos recíprocos, son menos solidarios y son personas que se sienten más objeto político que sujeto político. Es una situación, digamos, de desventaja no solamente económica, sino social, política y personal. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años con las competencias en la prueba de evaluación más generalizada que ha habido en el mundo? Es PISA, la prueba de la OCDE, que antes se hizo referencia a ella. Estos son los datos de PISA 2012, la última evaluación de PISA publicada. El día 6 de diciembre de este año se publica PISA 2015. Tendremos datos recientes actualizados sobre PISA. Se aplicó en 64 países. Y en esos 64 países se demuestra claramente que los países que tienen mejor nivel de resultados son los países que tienen mayor nivel de desarrollo y de competitividad. El primero es Shanghái, China, Singapur, Hong Kong, Taipei, Corea del Sur, Macao, Japón, Liechtenstein, Suiza. Y al final tenemos los países de los que se aplicó PISA 2012, que entre los cuales, entre los últimos, están 3 países de la región nuestra de aquí, que por una parte está Túnez, Jordania y Qatar. El último país del mundo en cuanto a competencias es Perú. En la evaluación de PISA, teniendo en cuenta que estos son los países evaluados por PISA, no evaluados son más de 100 países. Es decir, los que están fuera de PISA son muchos más. Es un ejemplo, digamos, de lo que supone ese impacto de las competencias también en cuanto al desarrollo. En fin, el primer desafío en cuanto a desarrollo de competencias
tendríamos que pensar en términos de calidad e igualdad. La experiencia que tenemos, y en el caso nuestro de América Latina, que está clara, y es que no hay nunca divorcio entre equidad y entre calidad. Los países que tienen mejores rendimientos son los países en los cuales hay un mayor nivel de equilibrio entre las dos partes. Esto es una referencia del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual habla, digamos, del acceso a la calidad de los servicios educativos como un efecto claro sobre los mejores resultados en cuanto a aprendizajes y en cuanto a competencias. Esa desequidad, esa desigualdad también se manifiesta claramente en este gráfico. Es un gráfico que tiene 4 cuadrículas, 4 partes. En la parte de arriba, los que están de azul a la derecha, son los países que tienen mejores resultados y tienen los índices de equidad más altos. Ahí tendremos a Hong Kong, tenemos a Corea, tenemos a Singapur, tenemos a Macao, Liechtenstein, tenemos a Estonia, tenemos los Países Bajos, todos esos que en PISA aparecían, digamos, con buenos estándares de rendimiento, pero además la brecha de desigualdad es donde más se ha acortado esa brecha. Equidad equivale a calidad. En otra parte, en la parte de izquierda abajo, con ese círculo rojo, tendríamos aquellos países en los cuales su nivel de rendimiento es bajo y, sin embargo, su nivel de desigualdad es muy alto. Les hablaba, hacía referencia de América Latina. América Latina tiene grandes privilegios, es quizás la región más rica del mundo y, sin embargo, es la región más inequitativa del mundo. Las desigualdades entre ricos y pobres son las mayores del mundo, mucho más que en África, mucha diferencia. Eso demuestra y pone de manifiesto que es una región que, siendo rica, su nivel de competencia, digamos, es lento por esa inequidad que soporta con dramatismo durante su reciente historia. El siguiente reto sería la calidad del profesorado. Bien, es un tópico decir que no hay sistema educativo que supera la calidad de sus docentes. Y el modelo de aquellos países que son países líderes en educación se remite y se resume en ese gráfico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seleccionar y atraer a los mejores, darles una fuerte formación inicial y un seguimiento de formación continua importante, realizar una evaluación sistemática y luego después tener un tipo de sistema de estímulos con ellos. Como hace el gráfico ahí, el dibujo que hay, atraer al talento. Que el sistema educativo, que la escuela sea un imán que atraiga a los más capaces, a los que tienen mayor nivel de talento. Sin embargo, esto no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, de hecho, en muchos países, entre ellos en España, es que los que acceden de secundaria a las carreras de profesores son aquellos alumnos de secundaria que tienen peores calificaciones. Eso es la tónica habitual. La carrera docente es una carrera plana. Se entra con un nivel de ingresos y cualificación y no se progresa prácticamente su carrera. Y, por último, no hay evaluación y, lo que es peor aún, no hay evaluación con consecuencias. El ser evaluado es infrecuente y, si uno es evaluado y obtiene buenos resultados, eso no repercute en su mejora profesional de ningún tipo. Y, por último, el tema de los estímulos. El docente, como cualquier profesional, debería tener estímulos de tipo académico, apoyar su formación, estimular su formación, de tipo profesional, que hay una carrera profesional creciente y, por último, de tipo económico. Es raro encontrar sistemas educativos que los docentes tengan estímulos para mejorar su carrera profesional. ¿Y esto cómo se traduce en la práctica? Pues aquí es un gráfico de un estudio de la consultora McKinsey, el cual demuestra que el impacto que tienen los alumnos, un buen docente y un mal docente, llega a suponer 53 puntos porcentuales de diferencia en los rendimientos entre un mal maestro y un buen maestro. Es un ejemplo gráfico de un estudio riguroso en el cual explica que desde los 8 años hasta los 11 años, un docente acompaña a un alumno al éxito o acompaña a un alumno al fracaso. Y todo depende de su nivel de formación, de motivación y de evaluación. Creo que es una evidencia con cifras, con estudios, que lo pone, digamos, muy de manifiesto una realidad precaria que hay en cuanto a docentes. Tercer desafío, la tecnología. En los últimos años han sido años en los cuales la tecnología parecía transformar la educación. Todo iba a ser de otra forma. Llegábamos a un mundo feliz. Huxley revivía en la tecnología. Bien, en la región en la que trabajo habitualmente, es una región en la que se ha caracterizado en los últimos años por aplicar sistemas generalizados de 1+1, un computador por cada niño. En 22 países de América ha habido programas intensivos de un computador por cada niño. Evaluaciones recientes de UNESCO, y en este caso de David, demuestra que no hay impacto significativo en la mejora de aprendizajes después de inversiones masivas de tecnología.
¿Cuál es el problema? Porque el problema es que el centro no es la tecnología, el centro no es computador, el centro es el docente. Es un profesor cualificado, formado, que sepa trabajar con tecnología. No por suministrar masivamente recursos tecnológicos, no por eso se transforma realmente la educación. ¿Se transforma cuándo? Se transforma cuando se dan una serie de circunstancias que tienen que ver con la dotación de contenidos estructurados, se transforma cuando hay formación, seguimiento, se transforma cuando hay una estrategia sistémica de mejora de educación sobre todo ello. Esa es la realidad. El puro suministro de tecnología puede tener un alto valor político, pero poco más que eso en cuanto a educación. Si no hay todo lo que acaba de comentar y si no se va, digamos, aplicando experimentalmente, evaluando, midiendo y después generalizando en función de resultados que se puedan dar. Un proceso lógico, un proceso que los que somos educadores sabemos que funciona así habitualmente todo en educación, pero también con el tema de tecnología. Por supuesto que la tecnología abre una magnífica ventana de oportunidades, por supuesto, pero con unos requisitos que tienen que responder y obedecer a una propuesta de sistema educativo. Ese es un reto, el reto de la tecnología, y vamos al cuarto reto. El reto es la evaluación. Lo que no se evalúa, se devalúa. Aquello que no se evalúa pierde sentido, pierde valor y pierde aprecio por el conjunto de la población. Y la evaluación está muy asociada a la transparencia. Y, sin embargo, en educación y en el mundo docente es muy resistente a ser evaluado. Unos profesionales que están evaluando continuamente a otros rara vez se dejan evaluar a sí mismos. Es uno de los fenómenos típicos que ocurren en la evaluación. Ahí les participo y les comparto dos reflexiones, solamente dos reflexiones en las cuales se demuestra que aquellos centros y sistemas educativos que son evaluados regularmente obtienen mejores resultados, mejoran, y aquellas regiones con exámenes nacionales externos obtienen mejores resultados en las pruebas internacionales. La evaluación es un elemento asociado siempre a una posibilidad de mejora. Y además de esa posibilidad de mejora, otra cosa muy importante, de rendir cuentas, de hacer transparente el sistema educativo. ¿Cuál sería un elemento de mejora claramente en este contexto de mejora y de conseguir escuelas y colegios más eficaces? Bueno, pues he elegido un gráfico de dos profesores de la Universidad de Harvard, Hanus y Wossman, en el cual les explican algo que todos creo que compartimos de una forma u otra. La unidad de referencia es el centro educativo, el colegio. Un colegio marca un proyecto educativo. Es la unidad en la cual garantiza que un colegio, digamos, tenga una oferta que la población reconozca, que la población aprecie y que al final aporte buenos resultados. Y esa unidad de referencia, que es el colegio, el centro educativo, funciona con buenos resultados cuando tiene dos variables. Puede haber dos variables en cuatro situaciones. La mejor situación posible es alta autonomía y fuerte evaluación externa. Es la fórmula, digamos, la solución que, según estos investigadores, demuestra que son escuelas más eficaces. Autonomía, por una parte, y fuerte evaluación. ¿Cuál es la peor situación posible? La peor situación posible es la contraria. Es la ausencia de autonomía y la ausencia de evaluación. Un centro dirigido externamente, con fuerte presión externa de tipo administrativo, de lo que sea, pero que al final el equipo de profesores no asume lo que es la realidad de su colegio y lo que es su proyecto educativo. Esto creo que es una de las claves, digamos, para aportar una situación de mejora claramente en el sentido. Y esto es una clave, además, que yo pondría en contexto con un reciente estudio de la OCDE que presentamos hace 4 o 5 meses, que se llama Políticas educativas, hacer posibles las reformas. Ese estudio analiza que en los países miembros de la OCDE se han hecho en los últimos 8 años 450 reformas educativas. He dicho bien, 450 reformas en 8 años en los países del miembro de la OCDE. Con resultados diversos. Mismas reformas, con mismos planteamientos, han tenido resultados distintos por completo. Y una de las cuestiones que pone de manifiesto ese informe, de forma muy alarmante, es que las reformas han tenido un fuerte componente curricular, pensando que transformar el currículo transforma la educación automáticamente, y han abandonado sistemáticamente lo que es fortalecer el liderazgo escolar. Contar con directores
directores de centros, y también se ha puesto aquí, que sean líderes competentes, que sean capaces de llevar adelante un proyecto educativo fuerte, cohesionado y con respuesta y con rendición de cuentas periódicos. Ese es un informe de la OCDE que está disponible. En la página web nuestra está colgado en la página web y está disponible para todos ustedes. Y por último, que como ya me llaman la atención, terminaría únicamente con lo que sería, este es el gráfico que estaba haciendo mención antes, el que hacía referencia, del de Hanus y Goldman, en el cual se ve las 4 situaciones diferentes en cuanto a la mayor autonomía del centro y evaluación externa sobre el centro. El gráfico este en color verde es el de que es alta autonomía y alta evaluación externa. Y pasaría a lo que sería, digamos, un cuadro de estrategia de competencias. Es algo también, procede, digamos, de la cultura OCDE y es un gráfico que explica cómo poder definir una estrategia de competencias para un país a partir de 3 pilares. 3 pilares que son sencillos. Por una parte, desarrollar las competencias apropiadas, lo cual parece bastante obvio, aquellas que tengan que ver con las demandas del sistema social y productivo de cada entorno. En segundo lugar, activar la oferta de competencias, que tiene que ver con motivar a que la gente y las personas busquen renovar sus competencias y, además, con que sean competencias que al mercado de trabajo, al sistema productivo, les sean interesantes, atractivas y útiles. Y, por último, utilizar las competencias de manera eficaz, que sería fundamentalmente adecuar las competencias a las necesidades del sistema productivo y proporcionar las competencias que realmente se valoran y no aquellas que ya están obsoletas o aquellas que no tienen valor de uso en el mercado. Para terminar, les comparto 2 pensamientos de Andreas Schleicher, el actual director general de Competencias y Educación de la OCDE, que creo que son muy gráficos. Son 2 razonamientos. El primero de ellos, en este momento, ya no importa saber, Google lo sabe todo, sino qué es lo que hacemos con lo que sabemos. La capacidad de aplicar el conocimiento en elementos, digamos, que tienen que ver con la transformación, la producción, la interacción entre las personas con todo esto. Es una reflexión que creo que es sencilla y que lo compartimos todos. No importa, digamos, tener altas dosis de conocimientos y de contenidos, digamos, teóricos, sino lo que interesa es qué hacer con ello. Y la segunda es más de tipo sociológico y político, y es que si las competencias adecuadas, las personas terminarán en los márgenes de la sociedad. Esas personas que no tienen competencias, como se vio en el gráfico que puse al principio, van a ser personas con bajo nivel de empleo, inadaptadas, fuera, digamos, de lo que son los elementos de bienestar. Y, por último, también son un problema, la falta de competencias, un problema para aquellos países que quieren crecer en una sociedad cada vez mucho más interconectada y globalizada. Con ausencia de competencias, el cambio tecnológico que podía utilizarse para el desarrollo personal y social no será posible. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y para cualquier información complementaria que le pueda proporcionar, ahí tienen mis datos, la presentación queda disponible para todos ustedes y con muchísimo gusto y encantado les podría, digamos, compartir informes, documentos de trabajo, investigaciones que estamos haciendo en un total de unos 24 países. Muchas gracias.